La herencia cultural de México se condensa y refleja en las expresiones artísticas de los espacios universitarios en la UNAM. El uso y apropiación de estas obras públicas resignifican y renuevan el concepto de arte, incorporando valores y aportando un nuevo significado e identidad en la vida cotidiana de los universitarios, de su estética colectiva y de la misma obra plástica. A su vez, refuerzan el quehacer docente mediante alternativas de aprendizaje y la apreciación estética como factores determinantes de pertenencia e identidad cultural de los habitantes y de la formación de estudiantes comprometidos con nuestra sociedad. En este sentido, el muralismo en Ciudad Universitaria se presenta como la sucesión de una larga tradición artística que inició desde la época prehispánica y se prolonga hasta nuestros días, en el arte contemporáneo. La pintura mural, como uno de nuestros grandes legados históricos, forma parte del acervo de la UNAM. Y por su condición ejemplar, solo algunas obras localizadas en el primer circuito universitario se encuentran comprendidas en la lista del Patrimonio Mundial. Título que otorgó la UNESCO el 2 de julio de 2007 a Ciudad Universitaria, la cual se incorpora al grupo de universidades del mundo que han sido distinguidas con este nombramiento, como la Universidad de Alcalá de Henares, en España, y la Universidad Central de Venezuela, en Caracas. Esta categoría solo incluye el primer circuito universitario, inaugurado en 1952, y sus más de 50 edificios, dentro de una zona núcleo de 176.5 hectáreas, que significan el 25% de las 730 totales del campus universitario. Tiene como límites de esta área, hacia el poniente el Estadio Olímpico, al sur los frontones y la zona deportiva, al oriente la Facultad de Medicina, el Auditorio Alfonso Caso y la Unidad de Posgrado, y al norte los edificios de las facultades de Filosofía y Letras, Derecho, Economía y Odontología. La conservación y apropiación de este patrimonio artístico es un compromiso que como universitarios hemos adquirido por su valor comunicativo y expresivo, integrándose estéticamente como vehículos naturales de aprendizaje y en favor de la docencia, la investigación y la extensión de la cultura. La irrupción del humanismo en las universidades aporta una nueva concepción del individuo al ubicarlo como el centro de toda actividad humana. Con el tiempo, las demandas sociales se multiplicaron y las expectativas de crecimiento recayeron en las instituciones de educación superior, acarreando consigo el desarrollo de innovaciones tecnológicas y culturales. El humanismo adoptó al mismo tiempo los valores democráticos y los ideales de emancipación para la realización de actividades artísticas y la promulgación del libre pensamiento. En este orden de ideas, la UNAM, como la principal institución impulsora del quehacer académico de la nación, ha promovido desde su concepción la extensión de las actividades docentes y la integración plástica como ejes impulsores de las funciones sustantivas de la universidad, comprometiéndose a solucionar las necesidades sociales y promoviendo el desarrollo cultural e intelectual de los individuos. Aquellas obras documentales, arquitectónicas, arqueológicas y artísticas que han sobresalido y se han conservado por su importancia a través de distintos periodos y sucesos históricos de México, quedan registradas como parte del patrimonio cultural de la UNAM. El acervo cuenta con más de 320.000 bienes y está compuesto por los siguientes géneros, siendo los murales el objeto de estudio del presente trabajo: inmuebles, pintura de caballete, obra gráfica, escultura, murales, libros, numismática, aparatos, máquinas e instrumentos, arte popular, piezas arqueológicas y piezas paleontológicas. En la primera mitad del siglo XX, las artes plásticas en México registraron a la pintura mural como una expresión de la Revolución Mexicana. En la segunda mitad, nos encontramos con un movimiento escultórico, geométrico, imponente, que se refuerza simultáneamente en el México prehispánico y moderno, incorporándose en la gran tradición del arte público, actualizando el juego de volúmenes y los grandes planos de color monumentales. El espíritu de las construcciones de grandes dimensiones que predominaba en los años 50, se extendió a los exteriores arquitectónicos y al arte mural, recurriendo inicialmente a las técnicas antiguas, como el mosaico, el cual era muy resistente a la intemperie, así como el empleo de la encáustica y el fresco. Aún así, algunos materiales utilizados en los murales de Ciudad Universitaria resultaron innovadores por el hecho de ser portadores de una narrativa social, existiendo una clara preocupación estética y de carácter formal, de acuerdo a la naturaleza colectiva de la obra.
Actualmente, hay que replantear el uso de los materiales, y considerar que cualquier recurso técnico es válido, de acuerdo a los objetivos de cada artista, y de la obra plástica. La monumentalidad, se refiere a la extensión de las superficies, y a la cantidad de pintura que se utiliza para cubrirlas. Los muralistas de la época plasmaron en los edificios públicos un arte de contenido social, creando un arte monumental para grandes públicos y grandes espacios, que pudiera ser visible desde distintas perspectivas, e incluso en movimiento. Sin embargo, la monumentalidad es un criterio muy ambiguo, debido a que no hay un punto de referencia que limite el tamaño de un mural, y menos aún, si se refiere al impacto visual que llega en ocasiones a superar las dimensiones físicas de la obra. Además de la técnica, la intención artística, la temática y la monumentalidad, un parámetro común que puede delimitar mejor el carácter de una obra mural, es el hecho de que puede plasmarse en espacios que no están necesariamente vinculados con el arte, como son museos y galerías, y que se presentan en lugares abiertos, de tránsito público e intercambio colectivo, propiciando la contemplación y la expectación cuando se realiza el recorrido cotidiano. El proyecto original de Diego Rivera consistía en la construcción de un gran relieve que comprendería toda la fachada a lo largo del talud perimetral del estadio, abordando un tema nacionalista que simbolizara la patria, la historia del deporte, desde el mundo prehispánico hasta el contemporáneo, y enlazados por la universidad, la paz y la familia. Sin embargo, solo quedó terminada la parte central del lado oriente. Aún así, el mural es un ejemplo de integración plástica contemporánea. Algunas construcciones han abierto nuevas posibilidades plásticas. La arquitectura funcionalista adoptó un enfoque nacionalista, y coincidió en tiempo y espacio con los hallazgos de la integración plástica, el trabajo interdisciplinario y la experimentación de materiales. Siqueiros realizó 3 murales en el edificio de rectoría, en el lado sur, lado norte y lado oriente. En la fachada sur, Siqueiros proyecta una escultopintura monumental con una composición dinámica de espacios abiertos y en función de la vida contemporánea. La representación a escala del mural entran en juego con el desplazamiento del espectador. Los estudiantes portan elementos propios de su actividad: compás, lápiz y libro. En la composición, las figuras avanzan hacia la gente como si les proyectasen sus conocimientos, aludiendo a su interacción con la universidad y el pueblo de México. En la fachada norte, se presenta un brazo con 2 manos entrelazadas, una tercera mano en relieve, y un lápiz que apunta hacia un libro abierto con fechas consideradas por el autor como las más importantes de nuestra historia. En el brazo y las manos entrelazadas, se conjuga el esfuerzo de nuestra nación y nuestra universidad por alcanzar su compromiso con la historia. Finalmente, el mural de la fachada oriente quedó inconcluso. Su estructura formal es a base de diagonales que rompen el espacio. Presenta a los lados un águila y un cóndor estilizados, recordando al escudo de la UNAM y simbolizando la unidad latinoamericana. La Biblioteca Central es un ejemplo de integración plástica que conjunta la arquitectura, la escultura y la pintura, y refleja el México de ayer y de hoy. En este mural, O'Gorman, quien también participó en el concepto arquitectónico, proyecta con la antigua técnica del mosaico, y con 4.000 metros cuadrados de este material, nuestro desarrollo histórico, hasta llegar al México contemporáneo. En cada uno de los 4 muros que conforman la Biblioteca Central, se desarrollan diferentes acontecimientos de la historia de México. En el muro norte, se desarrollan escenas del México prehispánico y la cosmovisión mesoamericana, la dualidad de la muerte y el mito de origen de la fundación de Tenochtitlan. En el muro sur, se escenifica la conquista espiritual y bélica, así como el establecimiento del virreinato y los sistemas geocéntrico y heliocéntrico del universo, atestiguando la presencia europea. Se manifiesta el choque de culturas y el nacimiento de la nación mexicana. En el muro oriente, se superponen la tradición y el progreso, la ciudad y el campo. La tecnología simbolizada por el átomo, y la resurrección de Cuauhtémoc, como una metáfora del pasado. Por último, en el muro poniente, se proyecta una síntesis de la cultura mexicana, representada por la incesante actividad universitaria, y su injerencia en la sociedad y el deporte. José Chávez Morado realizó 2 murales en el exterior de la unidad de posgrado, frente a la Torre 2 de Humanidades. El mural La conquista de la energía se localiza en la parte superior del exterior del muro norte del auditorio Alfonso Caso, sugiriendo una adecuada perspectiva, en continuidad con el conjunto de ciudad universitaria.
La pieza representa la búsqueda del hombre por la fuente vital de energía, desde el descubrimiento del fuego hasta la fisión y dominio del átomo, iluminando el pasado, pero avanzando hacia el futuro de la humanidad. Contraste entre oscuridad y civilización. En el mural, el retorno de Quetzalcóatl, se representa una simbiosis de culturas antiguas, como la egipcia, cristiana, mesopotámica, griega, china y árabe, las cuales navegan en una especie de balsa que simboliza el retorno de Quetzalcóatl, pero con la sabiduría y aportación de otras civilizaciones. Este mural proyecta de manera dinámica y vigorosa al Prometeo portador del fuego, desde las raíces del mundo prehispánico hacia el infinito, en conjunción con el legado novohispano, como símbolo del progreso de la floreciente nación mexicana. La diagonal actúa como eje impulsor en la composición, que rompe la gravedad del espacio y refuerza el carácter de los personajes. La temática hace nuevamente referencia al origen prehispánico, la vida y la muerte, y los 4 elementos: agua, tierra, viento y fuego. Al centro de la composición, se representa el mestizaje, mediante una cabeza de 3 rostros: la madre indígena, el padre español, y en medio, el mexicano actual. La serpiente enmarca la composición, y eterniza el ciclo de la cosmovisión mesoamericana. Las dimensiones y ubicación privilegiada de este mural, permiten la expectación a grandes distancias, y por un extenso público. Hay que destacar que el mural es desmontable, y se ha fijado a la pared, a través de alambre atornillado. Desde las pinturas rupestres, hasta nuestros días, la pintura mural ha sido el resultado de la creación, y la incesante actividad humana. El papel innovador y público del movimiento muralista, proyectó el carácter mestizo del mexicano, y representó la posibilidad de comunicar mensajes monumentales sobre nuestra identidad cultural, y nuestra realidad social, evocando escenas del pasado histórico, pero con una proyección hacia el futuro, y la modernidad. En palabras de José Chávez Morado, la decoración mural en Ciudad Universitaria, abrió la segunda etapa del muralismo mexicano, y su integración formal con la arquitectura. La eficacia de los mensajes transmitidos a través de una pintura mural se debe en gran medida a sus dimensiones, a su ubicación pública y a la representación de personajes y símbolos representativos de nuestra idiosincrasia y que tomen por sorpresa al espectador al pasar por una plaza o al doblar alguna esquina. La apreciación de una pintura mural es el testimonio de lo cotidiano y de lo colectivo, de lo humano. Es una especie de propaganda histórica que promueve el aprendizaje de temas y acontecimientos de la cosmovisión nacional. Su empleo como medio de enseñanza aún está por abrir nuevos caminos de experimentación y como apoyo a la docencia, la investigación y la extensión de la cultura, siendo una expresión genuina del espíritu del mexicano en su búsqueda constante hacia la trascendencia de lo universal.